En el siglo XIX, en Bristol, Inglaterra, George Mueller, un gran hombre de Dios conocido a través de la historia, dirigió más de un orfanato. Este hombre de Dios tenía una gran devoción a Dios, a su palabra y a la oración. Amaba servir al Señor y dedicó su vida al ministerio. Pero es interesante que una de las frases que se recuerdan de este hombre tiene justamente que ver con la provisión de Dios. Esta es una frase que hasta el día de hoy se recuerda y muchas veces ignoramos que él fue el que acuñó esta frase. Él dijo: la obra de Dios hecha a la manera de Dios no carecerá de la provisión de Dios. La obra de Dios hecha a la manera de Dios no carecerá de la provisión de Dios. Pero esto fue más que un eslogan en su vida. La verdad, mis amados hermanos, si miramos la historia de este hombre, todos los años que él dedicó al servicio y al ministerio, podríamos decir que esta frase o este eslogan fue el lema de su vida. Se cuenta que en alguna ocasión no tenían nada para comer en uno de sus orfanatos, con un total de 300 niños que tenían que comer en un día. El ama de llaves le dijo a George Mueller: señor Mueller, no hay nada para darles de comer a los niños esta mañana. Él respondió: haz que se sienten todos a la mesa como de costumbre y vamos a orar. Fue justamente eso lo que hizo. Junto a los niños oró agradeciendo por la comida que aún no tenían. Justo después de terminar, habiendo dicho el amén, golpearon la puerta y es interesante que llegó un panadero. El panadero le dijo: señor Mueller, no pude dormir anoche, sentí que debía hornear pan extra para los niños esta mañana. ¿Lo aceptarán? Instantes después, otro golpe a la puerta. Llegó el lechero. Su carreta se había roto de manera, podríamos decir, muy casual, frente al orfanato. Y él dijo lo siguiente: la leche se echará a perder si ustedes no la usan. ¿Pueden tomarla? Mis queridos hermanos, Dios proveyó pan y Dios proveyó leche esa mañana en respuesta a la fe de un hombre que confió en Dios, sin tener nada en las manos, pero con todo el cielo a su favor. Mis queridos hermanos, este hombre de Dios no solo vivió en esa ocasión con fe delante de Dios, sino durante todo su ministerio. Él vivió sirviendo a Dios como un acto de fe. Y una de las grandes convicciones durante su ministerio fue lo siguiente: nunca he pedido dinero a los hombres, dijo él. Dios es fiel y Él siempre provee. Amén. Él no falla, decía él. Y mis queridos hermanos, esa es una realidad. Aunque probablemente, mis amados hermanos, nosotros no tengamos la misma devoción que este hombre, ni tampoco el mismo ministerio que él realizó, todo hijo de Dios en su ministerio fiel a Dios, a través de sus dones, talentos, ofrendas, debe reflejar algo, mis amados. Una fe activa en la persona de Dios. Una confianza y convicción en que Dios provee y Dios sostiene su obra y a sus hijos. Y es por eso, mis amados hermanos, que el tema que vamos a considerar en esta tarde, en medio de esta serie Ofrendas que nacen del corazón, vamos a considerar el tema de que ofrendar es un acto de fe. Y quiero invitarle a abrir sus Biblias ahí en el primer libro de Reyes, en sus Biblias ahí en el primer libro de Reyes, y vamos a estar considerando primer libro de Reyes, capítulo 17, versos desde el 8 al verso 16. Esta es la porción que vamos a estar considerando en esta tarde. Y vamos a considerar este tema, ofrendar como un acto de fe. Hemos hablado, mis queridos, durante esta serie de que básicamente ofrendar, ¿qué es? Es una disposición voluntaria, permanente y gozosa de los recursos que Dios nos permite administrar. Recuerde que hemos dicho que Dios es el dueño de todo lo que tenemos, ¿amén? Él es el dueño de todas las cosas que nosotros podemos tener y administrar. Y nosotros tenemos el privilegio de administrarlas y poder tener una disposición voluntaria, permanente y gozosa de estos recursos delante de Dios. Y vamos a considerar ahora una pregunta interesante. ¿Qué pasa cuando estamos sumergidos en deudas? ¿Qué pasa cuando estamos en medio de escasez y tenemos que cubrir muchos gastos? Hemos dicho que es una ofrenda voluntaria, permanente y gozosa, pero ¿debiese continuar de alguna manera un hijo de Dios ofrendando en estos casos? ¿Debemos nosotros considerar
importante el ofrendar aún en medio de situaciones como esta? Bueno, eso es lo que vamos a considerar en la palabra del Señor, que ofrendar es un acto de fe. Vamos a ir a 1 de Reyes, capítulo 17, versos del 8 hasta el verso 16. Y mire conmigo ahí la palabra del Señor, lo puede ver ahí en su Biblia, está también en pantalla. Dice así la palabra del Señor: vino luego a él, y está hablando del profeta Elías, palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Verso 11 dice: y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Dice el verso 13: y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Verso 14 dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y el verso 16 termina diciendo esta sección: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová que había dicho al profeta Elías. Estamos, mis amados hermanos, en medio de un periodo muy particular en el pueblo de Israel. Usted recuerde que estamos en el periodo de la monarquía. Pero estamos en un periodo en donde el pueblo de Israel ya se ha alejado mucho de Dios y de su palabra. Usted recuerda que por allá en el año 931 el reino se dividió, ya dejó de estar unificado como había sido en los reinados de Saúl, David y Salomón. El reino se dividió y pasó Jeroboam con 10 tribus al norte, Roboam con 2 tribus al sur. El linaje de David continuó en el sur, pero en el norte los reyes comenzaron a apartarse de Dios y comenzaron a hacer ídolos. Jeroboam va a ser de alguna manera el indicador de la maldad, un hombre que va a llevar al pueblo a pecar contra Dios. Y de ahí en más, todos los reyes que vienen en el norte están alejados de Dios, no quieren buscar a Dios y están apartados de Él. Pero ¿saben qué? La maldad de Jeroboam va a ser superada por el rey en el cual nos encontramos acá. Estamos en el periodo del peor rey del norte. Un rey perverso llamado Acab. Mire conmigo capítulo 16, el verso 30. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Es interesante, este fue el hombre más perverso. Pero ¿saben qué? Fue tan perverso porque estuvo casado con la mujer más perversa, una mujer llamada Jezabel, hija del rey de los Sidonios, aquellos que adoraban a Baal. Si tú miras conmigo capítulo 16, versos del 31 al 33, dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y esto es interesante, hasta aquí siempre la referencia más mala es Jeroboam. Desde aquí en adelante lo más malo va a ser Acab, porque él va a superar a Jeroboam. Lo que va a hacer este hombre va a ser constituir dentro de la nación de Israel casi como religión oficial el culto a Baal. ¿Por qué? El verso 31 nos dice: y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo, que dice el texto, altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Mire lo que dice el verso 33. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Pero ahora es interesante la misericordia de nuestro Dios.
El Señor, en medio del rey más perverso, más malo de la nación de Israel, levantó a uno de los mejores profetas de Dios. Y eso es misericordia de Dios. En el periodo del peor rey de Israel, Él va a levantar a uno de los mejores profetas, un hombre llamado Elías Tisbita. El significado de esta palabra Elías, de su nombre, es mi Dios es Jehová, o Jehová es mi Dios. ¿Qué quiere mostrarle Dios al pueblo de Israel? Que el único Dios verdadero es ¿quién? El Dios de Israel. Y eso lo va a hacer a través del ministerio impactante de este siervo de Dios llamado Elías, que fue realmente un hombre usado por Dios para de alguna manera venir a denunciar la maldad del pueblo de Israel. ¿Y qué es lo primero que Elías va a hacer? Mire lo que dice capítulo 17, verso 1. Dice la palabra del Señor ahí: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, al rey: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Mis queridos hermanos, ¿qué está pasando acá? Dios va a enviar una sequía hacia el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para poder mostrarle al pueblo de Israel que el único Dios verdadero es Jehová. ¿Por qué? Porque Baal para ellos era considerado justamente como el Dios de la cosecha, el Dios que podía darles todo el alimento. Y Dios le dice: cuidado, yo soy el Dios verdadero. A través del profeta Elías, Él va a secar el agua. Y ustedes saben, falta el agua, falta todo. No hay comida, no hay nada para comer. Y esas son las condiciones en las que estamos acá. Es una situación terrible para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha recibido de alguna manera, mis queridos, un castigo de parte de Dios para que abriera sus ojos y se diera cuenta de su maldad. Pero ¿saben qué me encanta de este pasaje? Cómo Dios muestra su cuidado hacia su siervo. Israel está con sed, Israel está con hambre, pero ¿saben qué? Elías está protegido por Dios. Mire lo que dice los versos 5 al 7. Mire, y dice: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit. Lo primero que va a hacer Dios es llevar a Elías a un arroyo llamado el arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán, para que él fuera alimentado, no solamente que bebiera del agua, sino también que pudiese tener alimento a través de unos cuervos. Dios cuidando de su siervo. Pero a partir del verso 8 en adelante, saben que Dios lo va a llevar a otro lado, y es ahí el pasaje donde estamos. Mire qué contradictorio. Dios lo va a llevar a ser alimentado por una viuda en medio de una hambruna. ¿No le parece raro? Las ironías de Dios. Dios va a llevar a Elías a ser alimentado por una viuda. Las personas más necesitadas de recursos y provisión económica, de alimento, en medio de una hambruna, va a ser la que va a sustentar y alimentar al siervo de Dios. Bueno, Dios, ¿qué nos quiere mostrar aquí, mis queridos? Dios nos quiere mostrar, mis amados, que los que sostienen la obra de Dios no necesariamente son los más ricos. Son los que tienen un corazón dispuesto. ¿Oyó eso? Los que sostienen la obra de Dios no necesariamente son los más ricos, son los que tienen un corazón dispuesto. En este texto Dios nos va a mostrar que Dios no necesariamente quiere que los recursos que tengamos sean los mejores para ofrendar. Él quiere, mis amados hermanos, que aún incluso en pobreza como la que tenía esta mujer, estemos dispuestos a ofrendar, sin importar lo que tengamos. Él quiere, mis queridos, que ofrendemos como un acto de fe. Él no quiere que yo espere a tener un poco más para ofrendar. Estamos hablando de una viuda en una situación de extrema pobreza. Y Dios nos va a enseñar a través de ella que aún en esa ocasión, ella va a ofrendar como un acto de fe. Ahora bien, la palabra fe en las Escrituras, usted debe recordar que se utiliza en muchos sentidos. A veces la palabra fe se utiliza en el sentido salvífico. La fe salvífica, cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo para salvación, como un sinónimo de creer. En ocasiones la palabra fe se utiliza como el conjunto de doctrinas y enseñanzas de la palabra de Dios, lo que creemos. Pero en ocasiones la palabra fe, y es quizás el sentido más conocido, se utiliza en el sentido de la confianza en el cuidado de Dios. En este texto tú no vas a ver la palabra fe de manera explícita, pero sí de forma implícita. Es acá donde Dios va a mostrar esta confianza que esta mujer debe depositar en Dios,
confiando en que Él va a sostenerle en medio de esta situación. Y es por eso, mis queridos, que ofrendar es un acto de fe. En otras palabras, ofrendar es un acto de confianza en Dios. Es cuando yo de alguna manera digo, Señor, yo confío en ti, descanso en que tú me sostienes, Señor. Donald Whitney dice, la proporción de sus ingresos que ofrenda a Dios da testimonio de cuánto confía usted en Él para proveer para sus necesidades. Como dice John Piper, ya escrito, cuando damos generosamente, dice él, estamos diciendo con nuestras acciones que creemos que Dios es suficiente para sostenernos y suplir todas nuestras necesidades. Él dice, dar es una declaración de fe. Confío en ti, Señor, más que en mi dinero. Recuerde que es un asunto del corazón. Recuerde que tiene que ver con qué yo realmente amo. Si amo más a Dios que a mi dinero, por lo tanto estoy depositando mi fe en Él diciendo, Señor, yo confío en ti, no es este dinero el que me sostiene, eres tú, Señor, el que me sostiene. Por eso, mis amados hermanos, en este texto, en este gran periodo de sequía y a partir de esta mujer que va a sostener la obra de Dios, vamos a considerar juntos, mis amados hermanos, 3 implicancias de ofrendar como un acto de fe. 3 implicancias que observamos en este texto de ofrendar como un acto de fe. Y en primer lugar, la primera implicancia que observamos, versos del 8 al 12, es que debemos confiar en los propósitos de Dios. Debemos confiar en los propósitos de Dios. No siempre, mis queridos, lo que yo estoy viviendo, mi realidad económica, es lo que yo quisiera. Pero ¿sabes qué? Sí es lo que Dios quiere. Y es por eso que debemos confiar en los propósitos de Dios en nuestra vida. Versos del 8 en adelante. Mire lo que dice el texto, dice la palabra del Señor en el verso 8. Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, eso dice en el verso 10. Se levantó él y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Bueno, mis amados hermanos, ya hay muchas cosas extrañas en este pasaje. Yo no sé si a usted le llamó la atención, pero es sumamente extraño para nosotros lo que está ocurriendo acá. ¿Qué está pasando? ¿Recuerda usted dónde estaba Elías? Estaba junto al arroyo de Querit, ¿frente a qué? Al río Jordán. Elías estuvo ahí siendo alimentado por Dios hasta que el arroyo se secó. ¿No sería lo más lógico que si el arroyo se secó fuera dónde? Frente al río Jordán. El río Jordán no se había secado. Él todavía podía haber ido al río Jordán, pero saben que Dios desde el arroyo de Querit lo va a llevar muy lejos hacia Sidón para poder, en este caso, ser sustentado por una viuda a la cual le va a pedir agua. Esto es muy extraño. ¿Por qué Dios lo lleva a Sidón? ¿Por qué Dios lo lleva para allá si estaba al frente del río Jordán? Obviamente Dios tiene un propósito acá. No era necesariamente para que él cumpliera sus necesidades físicas para poder alimentarse, sino que tenía un propósito ministerial con Elías. Matthew Henry dice algo interesante. Cuando se secó el arroyo, Dios podía haberle enviado al Jordán, que no se había secado, pero no lo hizo, a fin de mostrar que dispone de una gran variedad de medios para sostener a los suyos y no está atado a uno en particular. Qué precioso poder considerar eso, mis queridos. ¿Sabes que Dios nos sostiene de múltiples formas? Y en este caso usó el arroyo de Querit, usó cuervos, pero ahora Él lo va a llevar a otro lado para mostrarle que Él va a sostenerlo de otra forma. Distintas formas, un mismo Dios que sostiene. Es el mismo Dios que sostiene, pero lo hace a través de medios diferentes. ¿No pasa así en nuestras vidas, mis queridos? Dios nos sostiene de múltiples formas, pero siempre sigue el mismo Dios el que nos sostiene. Pero sigue la pregunta en pie, ¿por qué a Sidón? ¿Recuerdas tú de dónde era esta mujer llamada Jezabel? Era hija del rey ¿de dónde? De los sidonios. Eso es justamente lo que está haciendo Dios. Está llevándolo justamente al centro de adoración al Dios falso llamado Baal, para mostrarle que en medio de ese momento, en medio de ese lugar de adoración falsa, Él está cuidando, porque Él es el Dios verdadero, Él está cuidando a su siervo.
Observa un momento este texto. Dice la palabra del Señor que Él le pide, ¿qué cosa a la mujer? Te ruego que me traigas un poco de ¿qué? De agua en un vaso. Mis queridos hermanos, esto es totalmente contradictorio. En medio de una sequía, el agua se ha secado, no hay que beber, no hay que comer. ¿Cómo vas a la casa de una mujer viuda, una mujer de las personas que más necesitan recursos para que ella le sustente? Bueno, es interesante, mis queridos, estamos justamente en una situación difícil, pero dice el verso 11, y yendo ella para traérsela. Al parecer tuvo cierta disposición inicial. Él la volvió a llamar y la petición se volvió un poco más difícil. Iba en camino a buscar el agua y en medio de eso Elías la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un poco de pan en tu mano. Sin temor a equivocarnos, yo creo que aquí algo pasó dentro de ella, un dolor de estómago y miedo, porque es lo que Elías le va a decir después. Probablemente esta mujer tuvo miedo. Con toda su hospitalidad iba en búsqueda de ese vaso de agua, pero la petición se puso un poco más difícil. Comida. Ella respondió lo siguiente, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, sino solamente ¿qué cosas? ¿Qué tenía esta mujer? Un puñado de harina. ¿Qué más tenía? Un poco de aceite. ¿Y qué más? Y los 2 leños que estaba recogiendo cuando Elías llegó. Un poco de harina, un puñado de harina, un poco de aceite, 2 leños, nada más. ¿Y qué dice el texto? Para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Cuál es la situación de esta mujer, mis queridos? Es una situación de extrema pobreza. Mis queridos, a veces nosotros cuando nos suena un poco la guatita de hambre decimos, ¿qué cosa? Tengo hambre. En realidad eso no es hambre, eso es apetito. Tener hambre en realidad estamos hablando cuando estamos en una situación de hambruna al punto de la desesperación y al punto de la muerte. La situación que vemos es diferente, es una situación de hambre. Estamos hablando de no tener las cosas básicas, el alimento necesario más básico para subsistir. No sé si en alguna oportunidad te ha tocado eso, pero es no tener lo más básico para comer. Y mis amados hermanos, ¿cuál es entonces la primera implicancia que debemos observar en este texto? Es que ¿sabes qué? Dios era el que había determinado eso para esa mujer en esa casa y en ese lugar en cuanto a su comida y su alimento. Dios lo había hecho. ¿Lo crees? ¿Cómo Dios puede hacer algo así? ¿Sabes que Dios es soberano? Dios orquesta lo que nosotros estamos viviendo y como hemos dicho, Él es el dueño de toda la tierra y Él sostiene los animales, los habitantes de esta tierra y Él, mis queridos, determina cuánto más o cuánto menos hay en mi cuenta, en mi billetera, cuánto hay en mi despensa. Él, tal cual lo que yo tengo, es tal cual lo que Dios quiere que tenga. Mis queridos hermanos, debemos confiar en los propósitos de Dios. Es triste ver a muchos creyentes, a muchos hijos de Dios, diciendo, si tuviera un poco más, yo sería un siervo de Dios, yo dedicaría mi vida para Dios, dedicaría recursos para la obra de Dios. Y lo que te está dando Dios ahora no es realmente lo que Dios quiere que tengas. Mi querido, confía en los propósitos de Dios en tu vida. Confía en lo que Dios ha hecho en tu vida. Mis queridos, la idea de lo que tenemos acá es terrible. Capítulo 18, verso 3, va a hablar de que esta era una gran hambre en Samaria, grave hambre en Samaria. Y esa palabra grave habla de algo duro, audaz, violento. Una hambre violenta. Gente probablemente estaba muriendo por esta causa. Pero ¿sabes qué? Eso Dios lo había hecho. Dios había orquestado eso, porque Él es soberano, porque el pueblo de Israel estaba en desobediencia a Dios. Por lo tanto, Dios había determinado que esto era lo que debía ocurrir. Y sabes que Él determina lo que nosotros hoy tenemos. Él sabe perfectamente lo que tenemos y Él quiere que eso sea lo que hoy yo tenga, ni más ni menos. Primero de Samuel 2:7 nos dice algo interesante. Esto es lo que se conoce como el cántico o la oración de Ana en la presencia de Dios, orando para que de alguna manera Dios le provea de un hijo. Ella dice algo interesante. ¿Qué cosa? Jehová, ¿qué cosa? Empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece.
Mi querido hermano, es Dios el que me da, es Dios el que me quita. ¿Recuerdas el caso de Job? ¿Recuerdas a Job, quien nos dice la palabra del Señor que era más grande que todos los hijos del oriente? Él tenía mucho poder adquisitivo, tenía muchos recursos, tenía muchos bienes. Pero ¿sabes qué? Él en un momento a otro perdió todo lo material, incluso sus propios hijos. ¿Y qué fue lo que dijo él en capítulo 1, verso 20-21? Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová, ¿qué cosa? Bendito. En otras palabras, lo que él está diciendo, si tuve mucho, me lo dio Dios. Si ahora tengo poco, Dios me lo quitó. No voy a cuestionar su nombre. Él lo ha determinado así. Se cuenta que John Wesley estaba predicando lejos de casa y alguien vino corriendo a gritarle porque se le había quemado su casa y le dijo, se quemó tu casa, Wesley, se quemó tu casa. Y él dijo, no, porque yo no tengo casa. El lugar donde he estado le pertenece al Señor y si se ha quemado tengo una razón menos para preocuparme. ¿Qué pasaría si perdieras todos tus bienes hoy? Las cosas que has adquirido, que están a tu nombre. Las cosas que tú dices, me pertenecen, estos son mis bienes. ¿Qué pasaría? Querido hermano, lo que tú tienes o lo que no tienes, Dios te lo ha dado y Él lo ha designado. La situación que vivimos, Dios la ha designado en nuestra vida. Proverbios 22:2, mire lo que dice la palabra del Señor. El rico y el pobre se encuentran. Mire lo que dice, a ambos, ¿qué cosa? Los hizo Jehová. Amado hermano, si realmente Él es el dueño, voy a aceptar que otros tengan más que yo, voy a aceptar que lo que tengo es tal cual lo que Dios quiere que tenga. Y hay muchos creyentes hoy enojados contra Dios, con el puño hacia arriba, hacia Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué no tengo más, Señor? ¿Por qué, Señor, no me has dado más recursos? Porque yo estoy pensando en tu obra, ¿por qué no me das más? Salmos 37 y Salmos 73 fueron dos siervos de Dios que estaban mirando las riquezas de los impíos, de los malos. Y miraban y decían, pero Señor, yo te quiero servir y miro a los que me rodean y todos están avanzando y tienen mucho más. ¿Sabes qué es lo que termina básicamente diciendo este hombre, tanto en el 37 como en el Salmo 73? Es que Dios determina lo que da y lo que quita. Él es el dueño. Mi querido hermano, su propósito para tu vida, lo que Él te ha dado o lo que no te ha dado, es tal cual lo que Él quiere, su voluntad. Mi amado hermano, cuando reconocemos que Dios es el dueño y que nosotros somos meros administradores, terminamos diciendo, Señor, gracias, porque tú estás obrando en mi vida a pesar de que yo quizás quisiera un poco más. Tú tienes un plan perfecto en mi vida. En el Nuevo Testamento, Romanos 8, del 28 al 29, nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero ¿cuál es ese bien? Citamos este texto y a veces no sabemos cuál es ese bien a lo cual Dios nos ha llamado. El verso 29 nos ayuda. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Amado hermano, lo que Dios está haciendo en tu vida, aunque parezca malo, Dios lo está orquestando para que tú te parezcas más al Hijo. Y esto nos muestra, mis queridos hermanos, que es mejor muchas veces no tener tantos recursos, no tener más, si es que el Señor me está ayudando a ser más como Cristo. Quizás a veces tendremos menos, pero eso nos ayudará a tener más en Cristo. Tendremos menos dinero, pero eso nos hará ser más como Cristo. Amado hermano, ¿qué tal tus quejas delante de Dios? ¿Qué tal tu reacción? ¿Qué tal tu contentamiento con Cristo y con lo que Dios te ha dado? Mi querido hermano, considera en primer lugar que debes confiar en los propósitos de Dios, como era en el caso de esa mujer. Dios tiene un propósito perfecto para ti. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo esta mujer y cómo nosotros podemos desarrollar confianza en Dios en medio de estos tiempos tan difíciles de escasez? Bueno, eso nos lleva a la segunda implicancia que tiene el ofrendar como un acto de fe, y es que debemos confiar no solamente en los propósitos de Dios, sino que debemos confiar en la palabra de Dios.
No solamente, mis queridos hermanos, debemos confiar en los propósitos de Dios, sino que también en segundo lugar debemos confiar en la palabra de Dios. Mira conmigo versos del 13 al 14, ahí en nuestro texto. Dice la palabra del Señor: Elías le dijo, mire lo que dice Elías: no tengas, ¿qué cosa? Temor. Por eso probablemente esta mujer tenía miedo al querer de alguna manera ayudar a este hombre, Elías, pero tenía miedo. Dice Elías: no tengas temor, ve, haz como has dicho, haz lo que tú has dicho, prepara lo que has dicho, este pan cocido para que puedas comer tú y tu hijo. Pero mire lo que dice Elías: pero hazme, ¿a qué cosa? A mí primero de ello una pequeña torta debajo de la ceniza. Bien específico lo que quería este hombre para comer. Y dice: y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Pero mire lo que dice el verso 14: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mis amados hermanos, en segundo lugar debemos confiar en la palabra de Dios. Este hombre le dice a esta mujer: no tengas temor, haz lo que has dicho. Pero es interesante que es lógico tener miedo en una situación así, estar angustiado. Trate de imaginar si ella ya estaba calculando y pensando lo que le falta o cuánto le va a alcanzar y que pronto iba a morir. Con la petición de Elías pareciera que la muerte es mucho más cercana, ¿o no? Pareciera que si antes tenía poco, ahora tengo mucho menos. Miedo. Pero es interesante que lo que dice Elías es: no tengas temor, no tengas temor, no tengas miedo. ¿Cómo es esto que no tengas miedo? Lo que Elías le está diciendo: no tengas miedo porque yo tengo palabra de Dios para ti. ¿Sabes qué es lo que estaba haciendo Dios a través del profeta Elías? Que ella pensara primero ¿en qué? En Dios, en su obra, que pensara en su siervo antes que en sus necesidades físicas, y que de esa manera confiara y depositara su fe en Dios. Que dijera: Señor, yo confío que tú me vas a sostener. Qué difícil, ¿o no? Qué difícil haber confiado cuando se trata de un hijo. Nosotros a veces nos podría dar lo mismo, pero quienes tenemos hijos sabemos que cuando se trata de que mi hijo coma es diferente. Qué difícil situación. Qué difícil debió haber sido para esta mujer. Pero ¿sabes qué? Elías está poniendo frente a ella la palabra de Dios. Un profeta de Dios, alguien que es un vocero, alguien que está comunicando palabra de Dios. Él le dice: Dios te ha dicho lo siguiente. ¿Qué cosa? Que Él te va a sostener desde aquí hasta que vuelva a llover sobre la tierra. Te va a sostener. La harina de la tinaja no es casi como si era un puñado de harina. No va a faltar la harina. El aceite de la vasija no va a disminuir, como si quedaba muy poco de aceite solamente para un pan cocido. No va a disminuir. No va a faltar la harina, no va a faltar el aceite. Vas a tener pan desde ahora hasta que vuelva el agua a esta tierra y tú puedas comer. Confía en la palabra de Dios. ¿Sabes qué, mi hermano? Nosotros no dimensionamos el impacto de lo que Dios puede hacer a través de nosotros cuando yo confío en Él. Confío en su palabra. Cuando yo confío en lo que Él nos está diciendo a través de su palabra. Y usted podría decir: pero bueno, si eso fue algo muy particular, Dios estaba hablando a través del profeta Elías a una mujer en particular. Pero ¿sabes qué? La misma confianza que ella tuvo a la palabra de Dios transmitida a través del profeta Elías, podemos tenerla en la palabra de Dios escrita que tenemos en nuestras manos. ¿Amén? Podemos confiar en la palabra de Dios. Y ¿sabes qué? Dios no nos promete necesariamente riquezas o tener más y prosperidad. Pero ¿sabes qué? Nos promete que nos va a sostener y que va a estar junto a nosotros aunque tengamos necesidad. Él nos va a sostener. ¿Le crees a Dios? Mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice que Él va a sostener a sus hijos. Deuteronomio 31:8, Jehová va delante de ti. Dice la palabra del Señor: Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas ni te intimides. Mensaje de parte de la palabra de Dios hacia el pueblo de Israel, la segunda generación que iba a entrar a la tierra prometida.
Confía en mí, dice el Señor. ¿Sabes qué, mis queridos hermanos? En ocasiones hemos tenido poco y en ocasiones hemos tenido un poco más. Pero algo que jamás ha faltado es la presencia de Dios junto a un hijo de Dios. Y eso nos da paz, eso nos da descanso, porque Dios está junto a nosotros. Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir, ¿qué? Confiado. Amén. En Dios podemos estar confiados porque, mis amados hermanos, Él está junto a nosotros. Querido hermano, yo no sé qué situación económica tú has pasado, pero en ocasiones a veces nos sentimos casi como abandonados por Dios. Y olvidamos la palabra de Dios. Olvidamos lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Y el Salmo 34, del 7 al 8, dice que el ángel de Jehová, ¿qué cosa hace? Acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué? Y los defiende. Él ha puesto su campaña, Él ha puesto sus estacas y está acampando alrededor tuyo. Dice la palabra, gustad y ved que bueno es Jehová, dichoso, feliz el hombre que confía en Él, porque amamos más a Dios que al dinero. Puede que tenga menos, pero sé que estoy con mi Señor, aunque me falte, aunque no tenga tanto como yo quisiera, tengo a mi Señor. Isaías 41, verso 10 dice, la palabra del Señor, algo interesante, no temas, no porque vas a tener más, no temas, yo estoy contigo. Qué mejor que la presencia de Dios en nuestra vida. Qué mejor, ¿es eso mejor, mis queridos, que tener una cuenta llena de dinero? ¿Es mejor nuestro Dios o no? Mis amados hermanos, Dios dice, yo estoy contigo, no te inquietes porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré, yo te ayudaré, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y sabes que Cristo, antes de ascender a los cielos, en Mateo 28:20, dijo estas palabras, he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Mis queridos hermanos, como hijos de Dios, Él no nos promete prosperidad. Él no nos promete riqueza, no nos promete abundancia. Pero sabes que nos promete, sea cual sea la circunstancia, Él va a estar junto a ti. Confía en la palabra de Dios. Cuando sientas que no alcanzarás a llegar a fin de mes, recuerda, Cristo está conmigo. Confía en la palabra de Dios. Cuando sientas que no podrás pagar todas tus deudas, recuerda, Dios no me dejará ni me desamparará. Confía en la palabra de Dios. Cuando estés sintiendo que hay más quejas que gratitudes en tus labios, recuerda que Dios es bueno y es dichoso el que confía en Él. Confía en la palabra de Dios. Cuando sientas que estás trabajando demasiado y estás agotadísimo, Dios te dice, no temas, yo estoy contigo, yo te fortaleceré, te sustentaré. Confía en la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué es específicamente, mis amados, en lo que esta mujer y nosotros podemos confiar de la palabra en este texto? Y eso nos lleva a la tercera implicancia que debemos tener al confiar en la provisión de Dios. Y esa es la tercera implicancia que vamos a considerar. Hemos observado implicancias de ofrendar como un acto de fe. Debemos confiar en los propósitos de Dios. Él determina nuestra situación. Debemos confiar en la palabra de Dios. Pero finalmente, mis amados, debemos confiar en la provisión de Dios. Y eso es lo que vamos a observar en los versos 15 y 16, ahí en nuestro texto, capítulo 17, versos del 15 al 16. Y dice la palabra del Señor, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Paso de fe. Confianza en Dios. Tengo miedo, sí. Pero sabes que ella está diciendo, Señor, yo voy a confiar en ti. Yo voy a confiar en tu palabra a través del profeta. Y yo voy a dar este paso de fe. Me tiro al agua, Señor. No había agua. Me tiro al agua. Doy este paso de fe delante de ti. ¿Sabes qué? ¿Qué nos dice la palabra después del punto y coma? Esto cambia todo. ¿Qué dice la palabra? Y comió él. Bueno, Elías al parecer iba a alcanzar para que él comiera. Pero dice, y ella, y su casa, su hijo. ¿Y qué dice al final? Muchos días. Verso 16 dice, ¿sabes qué dice la palabra? Tal cual, lo que Dios había dicho por el profeta Elías. Y la harina de la tinaja no escaseó,
ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Porque ¿sabes qué? Él es el único Dios. El nombre de Elías, Jehová es mi Dios. Él es el único Dios. Y Él está mostrando que Él dice y hace. No como esos dioses falsos que están allá y que oran a ellos y no les dan nada. Yo digo la verdad, dice el Señor, y tal cual como dije, lo haré. Es un Dios confiable, que no falla a su palabra. Él cumple lo que promete. Y Él le dijo, yo te sustentaré, yo te voy a proveer lo necesario, y así lo hizo. Así lo hizo. Mis queridos hermanos, debemos confiar en la provisión de Dios. Piense en un momento en lo que quizás pudo haber pensado en la mente de esta viuda de Sarepta. Me quedaré sin nada. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Tendremos que comer? Y sabes que eso nos muestra que en muchas ocasiones en la Biblia, el ofrendar, como era en su caso, ofrendar para la obra de Dios, para un siervo de Dios, como era en el caso de ella, en muchas ocasiones involucra un sacrificio. ¿Sabes qué? Porque Dios quiere que yo dé un paso de fe. Porque Dios quiere que de alguna manera yo me sacrifique. Porque nuestra tendencia es siempre pensar, no, cuando tenga mayor comodidad lo voy a hacer. Pero sabes que hay muchos casos en la Biblia donde nos muestra que el ofrendar implica un sacrificio. Es que sí, probablemente no tengo tanto como quisiera, pero Dios quiere que yo confíe en Él y en su provisión. En el Nuevo Testamento, ¿recuerdas a la viuda? ¿Recuerdas a la viuda pobre en Lucas 21 del 2 al 4? Una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dice la palabra que en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, no en cantidad. Pero dice algo interesante, porque todos ellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. No era mucho, pero sabes que ella estuvo dispuesta a dar ese sacrificio para poder confiar en Dios. ¿Recuerdas a un muchacho en Juan 6? Poco hablamos de este muchacho. Hablamos más del milagro de Jesús y es correcto. Pero el muchacho de Juan 6 tenía 5 panes y 2 pececillos. ¿Has pensado si él no hubiera tenido la disposición de pasar sus snacks para ese día? Lo que él tenía para comer de ese día. Era su comida, era su alimento para el día. Mi querido, dice la palabra del Señor en Juan 6:9, aquí un muchacho, dice Andrés, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tanto? No era mucho, pero él estuvo dispuesto a sacrificarlo. ¿Recuerdas a Epafrodito? Un hombre allá en Filipenses que nos dice en el capítulo 2 del 25 al 30 que estuvo a punto de morir. ¿Y sabes por qué? Porque llevó una ofrenda de parte de los filipenses hacia la capital del imperio en Roma. Y dice la palabra del Señor algo interesante en el verso 28. Así que le envío con mayor solicitud. Pablo lo envió de vuelta a los filipenses, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Mire lo que dice el verso 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Un hombre que estuvo a punto de morir por ofrendar. Fue un sacrificio. Él estuvo dispuesto a hacer ese sacrificio para Dios. ¿Recuerdas a las iglesias en Macedonia? Primero a los Corintios capítulo 8, que nos dice la palabra del Señor que estos hermanos eran, dice en el verso 2, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Amados hermanos, esa iglesia generosa de Macedonia, ¿sabes qué? No eran los que nadaban en plata. Dice la palabra de su profunda pobreza. Simón Kistemaker dice que esta pobreza era realmente una extrema pobreza. Una extrema pobreza. Era lo que nosotros llamamos una miseria. Y sabes que ellos hicieron un sacrificio para ofrendar a Dios. ¿Tenían mucho los macedonios? No. Pero estuvieron dispuestos a hacer ese sacrificio. ¿Sabes por qué? Porque cuando ofrendamos estamos sacrificándonos y diciendo, Señor, yo confío en ti. Yo confío en que tú proveerás. ¿De qué nos provee Dios? ¿Sabes que la palabra del Señor nos muestra que Él nos provee del alimento diario?
Dice el Salmo 37, 25, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue, ¿qué? Pan. Él nos provee del alimento diario. ¿Sabe de qué más nos provee Dios? Nos provee de un trabajo. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés 3:13, el don de Dios es que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Luego capítulo 5, verso 16 dice algo interesante. Asimismo a todo hombre a quien Dios le da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es un don de Dios. Trabajadores, ¿el día lunes es un día de gozo? Mis queridos, la palabra del Señor nos dice que eso ha sido un regalo de Dios, una provisión de Dios a tu vida. ¿Y qué es lo más triste? Cuando no tenemos trabajo nos quejamos. Y cuando tenemos trabajo, también nos quejamos. ¿Por qué no es un poco mejor? ¿Por qué no tengo una posición más alta? Estos jefes. Y siempre son quejas. ¿Sabes qué? Dice la palabra que eso es un don de Dios. Dios te ha dado un regalo, que es tu trabajo. Él te ha dado la capacidad para producir, Deuteronomio 8:18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas. Él te da la capacidad para levantarte cada mañana y trabajar. ¿Quién lo ha hecho? Dios. ¿Qué ha dado Dios? El alimento diario, el trabajo. Te ha dado los recursos, te ha dado la capacidad para pensar, la capacidad intelectual para poder ejecutar tu trabajo. ¿Sabes qué? Otra cosa interesante, Dios te ha provisto de una iglesia. Hechos capítulo 2, verso 44 nos dice que la iglesia de Dios, la iglesia primitiva, era una iglesia donde también se proveían distintos recursos entre ellos, no solamente amor, sino que dice la palabra, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y dice la palabra del Señor que ahí vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a cada uno según su necesidad. Porque en la iglesia de Dios no estamos solamente para ser vendidos espiritualmente, sino también materialmente. Que a veces, mi querido hermano, Dios te bendice a través de la provisión que viene a través de un amado hermano en tu misma iglesia. ¿Sabes que eso es provisión de Dios a tu vida también? Pero ¿sabes qué? ¿Cuál ha sido la mayor provisión que Dios nos ha dado? ¿Cuál ha sido la mejor y mayor provisión de nuestro Dios? Sin lugar a dudas, mis amados hermanos, la mayor provisión, aquella provisión que jamás podremos perder, es a Cristo, nuestro Salvador. Mis queridos hermanos, dice Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué cosa? Nos ha dado, ofrendado, nos ha provisto a su Hijo unigénito, al único en su clase, a su único Hijo. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Querido hermano, tú has sido receptor de la mayor provisión, la provisión eterna, la vida eterna que viene a través de un Salvador, nuestro bendito Señor Jesucristo, que tú estás junto a Él cada día de tu vida. Sin importar qué otras cosas te falten, qué cosas tengas o no tengas, tienes a Cristo el Señor, a nuestro bendito Salvador. Y querido amigo que hoy estás acá, la palabra de Dios enseña que tú por causa de tu pecado estás en una situación deplorable económicamente, pero no material, sino espiritual. Dice la palabra de Dios que tú estás en una situación deplorable, en una pobreza espiritual. ¿Y sabes qué necesitas? Necesitas a ese Salvador que Dios ha provisto, a Cristo el Señor. Debes reconocer que no puedes hacer nada para ser salvo y reconocer que solamente en Cristo hay salvación eterna. Dios te ha provisto de un Salvador, Dios te ha provisto de algo mucho más importante y que esta viuda entendió. ¿Y sabes qué es? Es que Dios te dice, ocúpate de mí y yo me ocuparé de ti. Ocúpate de mí y yo me ocuparé de ti. ¿Sabes qué? Deposita tu fe en Cristo para salvación hoy. Podrás disfrutar de una vida eterna. Podrás reconocer realmente que en Cristo solamente hay salvación. Él va a perdonar tus pecados y vas a disfrutar de una vida eterna en Él para siempre, con tesoros celestiales.
Y sabes que invertir tu vida en Él es la mejor inversión de tu vida. Es interesante que la palabra del Señor nos dice algo interesante en este texto. Sabes que Dios quiere que en un acto de fe nos ocupemos en Él y Él se ocupará de nosotros. ¿Estás afanado hoy por algo económico? ¿Estás afanado hoy porque quizás las cuentas no son como me gustaría que fueran? ¿Sabes que en Mateo capítulo 6, versos del 25 al 34 nos dice algo interesante? La palabra nos dice algo que muchas veces olvidamos. Nos dice la palabra que no debemos afanarnos por nuestra vida, por lo que hemos de comer, por lo que hemos de beber, ni por nuestro cuerpo, lo que hemos de vestir. No te preocupes, dice el Señor. Jesús, hablando en el Sermón del Monte, tranquilo, no te preocupes. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y los ejemplos tan prácticos con peras y manzanas de Jesús, ahí en Mateo 6, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Verso 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Y ahora considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón se vistió con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y ahora la hierba del campo que oyéis y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no dará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, no te preocupes. ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Dice el verso 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Lo conoce Dios o no? ¿Conoce Dios tu realidad, lo que tú necesitas? ¿Qué nos dice el verso 34? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Qué triste, mis queridos, es encontrarme con hombres de Dios que tienen potencial para dedicar su vida a la obra de Dios, pero están dedicados a ellos mismos. Es triste que tantos hijos del Señor, en vez de ocuparse de Dios, de su obra, de su iglesia, de otros, estar afanados, trabajando, produciendo, teniendo más recursos, y cuando se trata de la obra de Dios, ¿sabes cuál es el comentario? No hay tiempo. Pero sí siempre hay tiempo para estar afanado en el trabajo, produciendo más, trabajando desmedidamente. ¿Y para Dios? ¿Y para Dios? Para Dios no hay tiempo. Para Dios no hay fuerzas. Estamos cansados. Para Dios no hay energías. Para Dios no hay ganas. Claramente, esas personas no están buscando el reino de Dios, están buscando su propio reino. Te pregunto, mi querido hermano, ¿estás dedicando tu vida para el reino de Dios? ¿O estás dedicando tu vida para hacer crecer tu pequeño reino que no va a trascender de esta tierra? ¿Será que estás afanado porque hoy no estás descansando en Dios? Porque lo que quieres, de alguna manera, es tú tener control de tus cosas y no cederlas y descansar en Dios. No has puesto a Dios en primer lugar y por lo tanto, ¿sabes qué pasa? Estás abrumado, estás afanado. ¿Estás descansando y confiando en Dios, en su provisión y poniendo a Dios en el primer lugar, el lugar que Él merece? ¿Es Dios realmente el primer lugar en tu vida? George Mueller, con quien comenzamos al principio, él dijo, el comienzo de la ansiedad es el fin de la fe. Y el comienzo de la fe es el fin de la ansiedad. ¿Sabes qué, mi querido? Cuando tú confías en Dios, en que Él te va a sostener, ¿sabes qué? No importa si no recibes un poco más. Yo he escuchado a hombres, varones, que me han dicho eso. Pero es que, pastor, necesito trabajar ese día, son 50,000 pesos. O sea, Dios vale más, Dios vale menos que 50,000 pesos. Eso vale Dios. ¿No crees que Dios te puede sostener eso? ¿No crees que Él tiene la prioridad para estar acá, alabar su nombre, crecer en Él, compartir con otros hermanos? ¿No es eso más valioso, el reino de Dios y su justicia, que las cosas de esta tierra? Esos 50,000 pesos, mi querido, no valen nada. Dios lo vale todo. Dios lo vale todo en nuestra vida. Mi querido hermano, confía en la provisión de Dios.
Y si te falta, querido hermano, ora a Dios y deja tus cargas en Él. Filipenses 4 del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué dice? ¿Y tendrás más recursos? No. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Él va a guardar tu corazón. Él te va a ayudar a descansar en Él. Primera de Pedro 5:7, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabes por qué hoy vivimos afanados y turbados? Porque oramos muy poco. Porque oramos muy poco. El pueblo de Dios ora muy poco. Oras poco, no descansas en Dios. Se ha dicho que la oración es como lo que hace el camello. El camello dobla sus rodillas y sacan sus cargas. ¿Sabes qué, mis queridos? Cuando oramos y nos presentamos delante de Dios, quizás tu situación no va a cambiar, pero Dios va a sacar tus cargas de tus lomos. Mi querido hermano, el vivir como hijos de Dios en obediencia a su palabra y en gratitud en el área de las ofrendas es un acto de fe. Alguien dijo, aplicando la historia de la viuda de Sarepta, la fe no espera a tener abundancia para obedecer. Confía y actúa, aun cuando solo queda un puñado de harina. Algunas aplicaciones finales, y con esto termino, mis queridos. Hemos observado en la palabra de Dios a través de este texto que ofrendar es un acto de fe. Debemos confiar nosotros en los propósitos de Dios a nuestra vida. Debemos confiar nosotros en la palabra de Dios y debemos confiar nosotros en la provisión de Dios, considerando que la máxima y mayor provisión ha sido Cristo nuestro Salvador. En primer lugar, mi querido, algunas aplicaciones finales. Propone en tu corazón y con tu familia ser fiel a Dios y su obra a través de tus ofrendas, aún en tiempos difíciles, aún cuando falte, porque sabes que eso es poner a Dios en primer lugar. ¿Y cuánto? Hemos dicho, eso no es algo que la palabra de Dios establece como una imposición. Pero propone en tu corazón y con tu familia ser fiel a Dios y su obra a través de las ofrendas. ¿Sabes qué? Porque eso es confiar en Dios y ponerlo a Él en primer lugar. Propone orar frecuentemente a Dios para descansar y confiar en Él. Especialmente cuando enfrentas escasez e incertidumbre. ¿Sabes qué? Lo más fácil es quejarnos. Pero ¿sabes qué? Ora. Ora, confía y descansa en Él. El descanso real viene cuando dejamos de mirar ese barril medio vacío y miramos realmente al Dios que no falla. ¿Y sabes qué, mi querido hermano? Vive con gratitud, reconociendo que cada provisión es evidencia del cuidado constante de Dios. Agradece lo sencillo. Siéntate a la mesa y agradece. Conduce tu vehículo y agradece. Cuando estés junto a tu familia, agradece. Cada comida, cada día, cada momento de tu vida, ¿sabes qué? Es un regalo de Dios. Procura vivir una vida en gratitud, mi querido hermano, a lo que Dios te ha dado. Que no pase un día que no agradezcas de la provisión eterna que Dios te ha dado a través de Cristo. Para finalizar, mis amados, sin duda hay una similitud entre la viuda de Sarepta y George Mueller. Así como la harina no escaseó ni el aceite disminuyó en Sarepta, así tampoco escaseó el pan ni la leche en Bristol. ¿Qué tienen en común la viuda y Mueller? Una fe que actúa, incluso cuando todo parece haber terminado. Donde hay fe obediente, Dios se encarga de la provisión. ¿Puede decir amén? Donde hay fe obediente, Dios se encarga de lo demás. Mi querido, ocúpate de Dios, de su obra, sirve a Dios, vive para Dios. ¿Y sabes qué? Lo demás, Dios se encarga. Ocúpate de Dios y Él se ocupa de ti. Vamos a orar a nuestro Dios. Y con sus ojos cerrados me gustaría preguntarte si Dios ha hablado a tu vida hoy a través de su palabra. Querido hermano, querido amigo que hoy estás acá. Probablemente tú estás afanado y turbado por todas las cosas materiales de este mundo y las cosas que has tratado de acumular, tus bienes, tus posesiones. Pero déjame decirte algo, sin importar lo que tengas, si no has depositado tu fe en Cristo para salvación, estás en una pobreza espiritual. Y lo que necesitas es depositar tu fe en Cristo y reconocer que solamente en Él hay salvación.
sabes que no puedes hacer nada. Tu dinero no te alcanza para ganar el favor de Dios. Tus obras no te alcanzan para ganar su favor. Necesitas depositar tu fe en Él y decir: solo en Cristo hay salvación para mi alma. ¿Por qué no clamas hoy delante de Dios y te humillas delante de Él y le dices: Señor, reconozco que solo en ti hay salvación. Señor, reconozco que soy pecador y que he buscado en mi vida tratar de crecer mi imperio, Señor, y no te he considerado en mi vida. ¿Por qué no te rindes hoy delante de Él en arrepentimiento y fe y clamas por el perdón que está disponible para ti el día de hoy? Y a nosotros, queridos hermanos, si tú eres un hijo de Dios, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás confiando realmente en la provisión de Dios? ¿Estás confiando realmente que Dios, el que te ha provisto un Salvador, es realmente el que te provee hoy cada día de tu vida? ¿Por qué ahora, como un hijo de Dios, no te humillas delante de Él y oras con sinceridad y le dices: Señor, ayúdame a confiar en ti, Señor? Ayúdame a descansar en ti, Señor. Ayúdame, Señor, a no afanarme por el día de mañana, Señor. A vivir en paz delante de ti, Señor. Ayúdame a confiar en que lo que tú me has dado es lo que tú realmente quieres que yo tenga, Señor. Ayúdame a vivir en fe delante de ti y a confiar que tú has sido fiel, Señor, y que tú me sostienes. Habla con tu Señor, haz un compromiso con tu Señor personal para vivir para Él, para ponerlo a Él en primer lugar. Y las otras cosas, ¿sabes qué? Vienen y van. Pero Cristo va a estar para siempre contigo. Habla con tu Señor, ahí en tu corazón. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por ser enseñados en tu palabra a través de este precioso relato, Señor. Una mujer que en un contexto en particular supo descansar y confiar en ti. Supo confiar en tus propósitos. Supo confiar en tu palabra. Supo confiar en tu provisión, Señor. Padre, ayúdanos, porque muchas veces, Señor, nuestro amor al dinero nos lleva a amar otras cosas más de lo que debemos amarte a ti, Señor. Y perdónanos, Señor. Perdónanos por fallarte, Señor, por no considerarte, Señor, y no amarte como deberíamos, Señor. Padre, ayúdanos a que tú seas nuestra prioridad, que tú seas realmente nuestro único Señor. Ayúdanos a buscar primeramente tu reino y tu justicia, tu obra, algo que es espiritual, que trasciende a esta tierra, algo eterno. Y Padre, todas las otras cosas terrenales, depositarlas delante de ti y descansar en ti y confiar que tú nos sostienes y que aun cuando falte, tú estás con nosotros, Señor. Gracias, buen Dios, por tu palabra. Alabado sea tu nombre, en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.